La vida de San José de Calasanz, el santo amigo de los niños y de los jóvenes. El año 1614 los seguidores de Calasanz, con la aprobación del buen Papa Pablo V, se unieron a otro grupo religioso llamado Clérigos de la Madre de Dios, fundado por una persona excelente que llegó también a ser santo, San Juan Leonardi. Los alumnos iban aumentando y eran unos 1200 en total. El intento de unir las escuelas pías con los religiosos de la Madre de Dios no llegó a buen término, así que el Papa Pablo V decidió separarlos de nuevo. Era 1617. El Papa quiso que José de Calasanz comenzara una congregación religiosa que se llamaría Congregación de las Escuelas Pías. Fue por aquel entonces cuando Calasanz, superior general de la nueva congregación religiosa, fundó la primera escuela fuera de Roma, concretamente en la ciudad de Frascati. Allí fueron enviados 5 maestros, entre ellos el viejo refunfuñón Gaspar Dragonetti y el joven generoso Glicerio Landriani. José de Calasanz puso la nueva congregación al amparo de la Virgen. El nombre completo de esta nueva familia religiosa en la iglesia se llamó Congregación Paulina de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. El Papa Pablo V quería tanto a las escuelas de Calasanz que quiso poner su nombre a la congregación religiosa, Paulina. El 25 de marzo de 1617, los 14 primeros religiosos escolapios tomaban el hábito que consistía en una sotana amplia con un ceñidor caído a la izquierda. El número de las escuelas fundadas iba creciendo, así como el número de novicios y de religiosos escolapios. Era una bendición del cielo. Todo era para la mayor gloria de Dios y el bien de los niños más pobres de la sociedad, los amigos íntimos de José de Calasanz y sus seguidores. Para que veas lo bien que se educaban los niños en las escuelas pías, te cuento la siguiente historia. Un campesino quedó suspendido de un árbol mientras podaba las ramas. Estaba en peligro inminente de morir. Su hijo estaba orando por su papá, invitando al padre a hacer lo mismo en aquel peligro. Finalmente el campesino se salvó. Alguien preguntó al niño que dónde aprendió todo aquello. El muchacho respondió sin titubear que lo había aprendido en las escuelas pías del padre José. En 1614, mientras Calasanz caminaba por una callejuela de Roma, tuvo una visión que le marcaría lo que iba a ser su vida como religioso. Una muchacha joven y desarrapada se le acercó llorando y desconsolada y le dijo: «Padre José, soy la pobreza y todos me huyen». Fue entonces cuando el padre José quiso taparla, pero ella desapareció. Es algo que parece no tener importancia, pero Calasanz sintió que Dios le pedía que en adelante debería ser pobre y dedicar toda su vida a los pobres, con una fuerza todavía mayor, a través de la educación y la evangelización. Esta visión se conectaba perfectamente con la que tuvo años antes, en 1599, en su peregrinación a Asís. Para hacer el cuento corto te diré que Calasanz, cuando vio claramente que Dios le pedía que se quedara para siempre con los niños pobres en su escuela, creyó que lo mejor era dedicarse a su obra de un modo total y definitivo. Por ello pidió al Papa que tuviera el rango de orden, que era algo más estable y más duradero. Para ello tuvo que convencer a mucha gente que comenzaba a oponerse a su idea y a su trabajo. Luego te explicaré por qué. Así que nuestro buen Calasanz escribió en 1620 las Constituciones, que es el documento por el que se rige la orden escolapia, como todas las órdenes religiosas, y el trabajo educativo y evangelizador que los escolapios hacen hasta el día de hoy con los niños y los jóvenes. El 8 de agosto, el nuevo papa, que se llamaba Gregorio XV, aprobó la nueva orden religiosa escolapia, que perdura hasta el día de hoy, pues es una obra del Espíritu Santo. Te voy a dejar saber un secreto. Las cosas de Dios van cargadas de luz, de verdad, de transparencia y generosidad. Esto era lo que Calasanz iba sintiendo. Por eso lo arriesgó todo, lo dio todo. De hecho, cuando llegó a Roma con el título de doctor en teología y leyes, era muy rico, pero paulatinamente puso todas sus ganancias al servicio de la causa de Dios en los niños más pobres. Había encontrado el tesoro que llevaba dentro, por el cual lo vendió todo para ganarlo definitivamente. Si las cosas vienen de Dios, cargadas de luz y pasión brillante, y son muy generosas, las cosas de su enemigo el diablo se definen por su oscuridad, por la falta de verdad, por la abundancia de sospechas, condenas, calumnias, deseo de venganza, etc. Esto es lo que le pasó a nuestro padre José de Calasanz, pues tuvo que sufrir muchísimo dentro y fuera de su orden religiosa. Los problemas que venían de afuera se debían a las críticas que le hacían los poderosos y los ricos, incluso cardenales, obispos y sacerdotes de buen vivir. ¿Por qué?
muy sencillo. No comprendían que se educara a la clase social más baja, comenzando por los más pequeños. Si la intuición de Calasanz seguía triunfando, pensaban ellos, se acabaría la servidumbre, ya que por medio de la educación los pobres serían un peligro en la sociedad y los ricos no podrían echar mano de ellos como criados. Calasanz comenzaba a tener problemas también dentro de la orden, dado que había algunos de sus sacerdotes que no aguantaban estar enseñando a los pobres y preferían estar con la gente rica haciendo otras cosas fuera de la escuela. En el fondo, creían que la dignidad sacerdotal quedaba dañada rebajándose al nivel de los pobres en la escuela. Esto creó muchos problemas de convivencia entre los escolapios que eran sacerdotes y los que no lo eran. Si educar no ha sido nunca una tarea fácil, mucho menos lo era en aquella época en la que Calasanz vivió. Algunos autores de ese tiempo decían que las escuelas eran literalmente la cloaca de la sociedad, y dedicarse a ellas era un trabajo humillante y vil. Pero los santos son siempre así, como Calasanz, gente arriesgada que por amor a Dios y a los pobres hacen lo imposible para que la buena noticia se meta en las cloacas si fuera necesario. Otro sufrimiento que se venía en el horizonte desde el principio fue el de la vida pobre y exigente que marcaba Calasanz. Exigía que los niños que venían a sus escuelas tuvieran las credenciales necesarias, las de ser pobres. El párroco debía presentar un escrito firmado por él para testificar la verdad de este asunto. Ya ves, las cosas de Dios son tan diferentes a las del mundo. Brevemente te cuento el ambiente escolar que nuestro San José de Calasanz iba preparando para que sus queridos amigos los niños aprendieran a ser personas como Dios manda. En aquel tiempo lo común era que a los niños que se portaban mal en la escuela los maestros les dieran golpes como castigo. En su escuela estaba prohibido todo castigo corporal, a no ser que de vez en cuando fuera necesario por razones extremas. En tal caso no se debía emplear el látigo y debía llevarse a cabo sin pegar nunca sobre la carne, sino sobre la ropa. Además, el castigo debía darlo otra persona diferente del maestro, para que no se dejase llevar del resentimiento contra sus alumnos. Para Calasanz era más importante prevenir que curar. Por eso inventó el método preventivo de educar, que consiste en dar a conocer la verdad de lo bueno y de lo malo, animando al alumno a que haga el bien aborreciendo el mal. Como la voluntad es muchas veces débil, Calasanz invitaba a que el alumno orase y se acercase a los sacramentos, especialmente al de la confesión. Cuando alguien había hecho algo muy malo, animaba a que en lugar de castigarlo fuertemente se le dejara confesarse. ¿Por qué hacía esto nuestro santo? Porque creía que el poder de la gracia de Dios es mayor que el del castigo. El castigo puede domesticar externamente, pero la gracia puede transformar el corazón de la persona en cada etapa del desarrollo humano. Para José de Calasanz y sus seguidores, la educación era y sigue siendo una cuestión del corazón. No se trata solo de almacenar conocimientos en la cabeza, sino de transformar la mente para que sea sabia, de transformar el corazón para que sea capaz de amar como Dios ama, de fortalecer la voluntad para que sea dócil a la voluntad de Dios. Por tanto, la educación abarca toda la persona. Esta intuición la dejó plasmada Calasanz en su lema Piedad y Letras. En sus escuelas no solo eran admitidos los católicos, sino gente de otras religiones, incluidos los protestantes y los judíos. Hoy vienen sin dificultad a nuestra escuela niños y jóvenes hindúes, judíos, musulmanes, etc. José de Calasanz había orado ante muchas imágenes a lo largo de su vida. La Virgen de la Mora en Peralta de la Sal, la Virgen de los Desamparados en Valencia, de la Virgen de Montserrat en Barcelona, la Virgen del Pilar en Zaragoza. Pero lo más importante era que el amor a la Madre de Dios lo llevaba dentro de su corazón siempre y en todo lugar. Por eso cuando el padre José comenzó a cambiar el rumbo de su vida de acuerdo al plan de Dios, cambió incluso su nombre. Desde el 25 de marzo de 1617, la nueva congregación se llama Congregación Paulina de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Desde ese momento José ya nunca firmará con el título de Doctor José de Calasanz, sino con el de José de la Madre de Dios. Todo un signo, su congregación y su persona bajo la protección amorosa de la Madre de Jesucristo, Dios con nosotros. Escribió una hermosa oración titulada Corona de las 12 estrellas. En ella la Santísima Trinidad es alabada y exaltada a través de María, hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo y templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Creó la llamada oración continua, que consistía en estar orando en el oratorio de las escuelas cada media hora, un grupo de unos 12 alumnos dirigidos por un escolapio.
La oración estaba basada en la corona de las 12 estrellas y otras oraciones por la Iglesia, la orden, las escuelas y por otras necesidades de la sociedad y del mundo. Quería nuestro amigo fundador, José de Calassanz, que toda reunión acabase con esta hermosa oración. A tu amparo y protección, Madre de Dios, acudimos, no desoiga nuestros ruegos y de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a tus hijos. Te invito a que la aprendas de memoria y la recites con el corazón muchas veces cada día. Calassanz mandó construir un santuario dedicado a la Madre de Dios en Frascati, que fue la primera fundación escolapia fuera de Roma. Él mismo llevó allí la imagen de la Virgen. Consiste en un icono de María coronada como reina, sosteniendo con mucho amor al niño Jesús. Animaba a que todos orasen a María, pues su amparo y protección es el baluarte de los hijos e hijas a quienes Dios ama.